Hola a todos y bienvenidos una vez más al proyecto SICOM E21 de generación de contenidos de alta calidad que organiza la Asociación Iberoamericana de la Comunicación en colaboración con la Universidad de Panamá. Es todo un honor para nosotros poder estar hoy con su rector, don Gustavo García de Paredes, que además es presidente de UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina. Muchísimas gracias, rector, por compartir este rato con nosotros y si nos permite que le tuteemos a lo largo de la entrevista. Con mucho gusto. Gustavo, naciste en Líbano, tu padre estaba en la embajada de aquel país, la embajada panameña. A los pocos años volviste a Panamá. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia, de aquella época, de los amigos, del colegio? Bueno, en verdad estuve aproximadamente 7 años en el Líbano, porque en ese momento estalló la Segunda Guerra Mundial y quedamos aislados. Y prácticamente la familia tuvo que sobrevivir en una situación muy difícil, en donde incluso hasta el comer era un problema. Terminada la Guerra Mundial, entonces salimos con destino a Egipto para coger en Alejandría un barco que nos llevaría a Nueva York. Esa fue una travesía que la recuerdo, ¿no?, perfectamente, porque me acuerdo que me despertaron para que viera el Mar Rojo. Todo era muy accidentado, turbulento, una excitación muy grande la que yo sentía, a pesar de que tenía apenas 7 años entonces. De los recuerdos que tengo fue precisamente en Alejandría, que no pudimos tomar el barco para Nueva York porque se incendió y hubo que esperar otro barco un mes. Eso permitió que conociéramos algo pues de lo que era Egipto, y recuerdo precisamente la entrada de la pirámide de Keops recién abierta después de la Segunda Guerra Mundial y la impresión que tuve, ¿no?, que todavía la vivo hoy día, ¿no?, de manera que son recuerdos. Recuerdo, por ejemplo, cuando navegamos el barco paraba de noche porque había minas en el mar. Entonces recuerdo haber llegado a Pireo, a Nápoles, ver las ciudades completamente destruidas, la gente pegada al barco viendo qué podía recibir de los pasajeros, etcétera. Son cosas que realmente me impactaron mucho y que las he recordado toda la vida, ¿no? Es una experiencia, ¿no?, para mí fue importante, ¿no? Gustavo, ahora se estudia mucho el tema de la tercera cultura. Tú no solamente has vivido en Líbano, en Panamá, también en Portugal, en Brasil, en España. Y bueno, si la primera cultura es la cultura de casa, la segunda cultura es la de los países donde uno habita, la tercera es el intersticio entre una y otra. ¿Tú te consideras un hombre de la tercera cultura? Podría ser, porque he recogido de todas partes, ¿no?, experiencias, y mi formación ha sido pues en base a todos estos países donde pude vivir, ¿no?, y integrarme a la vida, porque yo me he integrado siempre a la vida de cada uno de los países donde he vivido, ¿no? Yo recuerdo que en Brasil, siendo embajador, como hablaba perfectamente el portugués, vivía como nativo, ¿no?, y pude apreciar y conocer a la gente de Brasil, siempre muy impresionado con la actitud de ellos, una actitud muy positiva siempre, ¿no? La pregunta es siempre, ¿cómo va todo? Dice, todo joya, todo azul. O sea, un país que va optimista, ¿no? Un país optimista a pesar de los graves problemas que pasaban, ¿no?, en algunos lugares de Brasil, especialmente el norte, ¿no? Bueno, en Portugal, bueno, viví muchos años, toda mi juventud, ¿no?, mis pequeñas novias originales, etcétera. La experiencia de la posguerra española la viví intensamente. Mi bachillerato fue español, lo mismo que mi carrera, entonces España sí se me impregnó, ¿no? Y realmente mi formación es bastante española, ¿no? Son países que he habitado y que han dejado en mí huella, ¿no? Entonces sí es una cultura que es el resultado de una síntesis de países y experiencias que he vivido, ¿no? Gustavo, tienes una gran familia, yo estaba con ellos y la verdad que son encantadores, un matrimonio de toda la vida, 5 hijos, 13 nietos, son un camino además, ¿no? ¿Qué opinas de la familia ahora que está viviendo estos momentos tan difíciles la institución en sí, ¿no?
Bueno, yo creo que sí se atraviesan por momentos difíciles donde se han perdido gran parte de los valores, ¿no? Lo que para mí era bueno o era malo cuando era joven, hoy día está trastocado completamente. Sí, yo creo que hay un momento difícil, sobre todo para quienes hemos vivido otras épocas. Acostumbrarse al mundo de hoy es muy difícil, ¿no? Hay algunos principios que quedaron muy arraigados en quienes habitamos o vivimos aquella época en choque con lo que hoy día experimentamos, ¿no? Eso indudablemente que influye mucho en la personalidad de todos los que vivimos aquella época, ¿no? Sobre todo a mí me tocó la formación muy rígida en Portugal y España, época de dos dictaduras, ¿no? Donde había lineamientos muy duros, ¿no? Muy estrictos, que eran muy conservadores realmente, ¿no? Frente a otros países que evolucionaban mucho más rápidamente que estos dos. Entonces, sí, la formación nuestra es un poco austera, ¿no? Y un poco rígida, ¿no? Y eso quedó un poco, ¿no? En la personalidad de nosotros. Por ahí veo un poco la cosa, ¿no? Muy bien. Gustavo, Laura te preguntó de la familia. Yo quisiera preguntarle al rector de la Universidad de Panamá, un reconocido humanista que, por cierto, tengo entendido, todavía imparte la cátedra de historia en la universidad. ¿Cuál es el futuro de las humanidades en las instituciones de educación superior en Iberoamérica? Bueno, en verdad han quedado reducidas básicamente a universidades estatales, porque las universidades privadas ya no entran en estos campos porque no tienen retorno económico. De manera que ellos se dedican más a otro tipo de profesiones y otro tipo de carreras. Esto ha quedado un poco relegado a las universidades del Estado, que no tienen como objeto la ganancia, sino que efectivamente dar una formación muy integral a nuestros estudiantes. Veo que indudablemente ha sido duro para ellos quedar un poco relegados. Los cambios, por ejemplo, de programas de estudio generalmente sacrifican materias formativas, humanísticas, y las van sustituyendo básicamente por materias de especialidad. Se va profesionalizando bastante en lo que es la educación superior. Vamos a llegar a un momento en que si no corregimos ese rumbo, vamos a ser, como decía Ortega y Gasset, bárbaros especializados. Nosotros sí mantenemos esas carreras que indudablemente son carreras que para nosotros representan un símbolo, ¿no? La filosofía, por ejemplo, es una carrera que tiene muy pocos estudiantes, ¿no? Historia cada día tiene menos estudiantes, ¿no? Sociología, bueno, sube y baja, ¿no? Pero el humanismo se ha ido un poco relegando. Yo siento que efectivamente tenemos que reconquistar un poco lo perdido, porque la formación integral cada día va siendo más importante para el futuro profesional, que maneja cosas muy peligrosas, y si no tiene esa dosis de humanismo, indudablemente que no medirá las consecuencias de las cosas que hace en su especialidad. Gustavo, de los documentos e investigaciones que hemos hecho para esta entrevista, surgen varias veces ideas que nos gustaría que nos dijeras si te sientes identificado con ellas. Voy a ir uno a uno. Líder indiscutible de la educación en Panamá. Bueno, yo diría que alguna gente exagera un poco, ¿no?, el tema. Yo creo que he hecho contribuciones, básicamente aquí en la universidad más que en otras partes. Como ministro de Educación, indudablemente no pude llevar a cabo la reforma educativa de aquella época fracasó por motivos políticos, no académicos, y retrasó la educación en Panamá por 30 años. Aquí he tenido más éxito porque estaba acompañado por